Isa Pantoja rompe su silencio, y desnuda el infierno que vivió en Cantora, una pesadilla de humillaciones y desprecios tolerada por Kiko Rivera, su propio hermano, un tormento que la dejó marcada para siempre. La prueba que hoy tenemos es un testimonio cruel y desolador que revela la verdad de años de maltrato psicológico y desprecio familiar que Kiko conocía, y sobre el que eligió un silencio cómplice que hoy le pesa. Isa Pantoja saca a la luz la crudeza de una existencia donde la desigualdad era la norma y el cariño, una excepción. No es una disputa entre hermanos, es la crónica de una herida profunda, un relato de lealtad traicionada y el dolor de sentirse ajena en su propio hogar, una confesión que resuena con la potencia de una bomba. ¿Están listos para escuchar la desgarradora verdad que cambiará para siempre nuestra percepción de Cantora y de sus habitantes? La atmósfera en la finca familiar no era la de un hogar acogedor, sino la de un campo de batalla emocional para la joven Isa, un escenario donde la fragilidad de su infancia fue sometida a una prueba brutal. Las paredes de Cantora encerraban un clima tóxico, un ambiente denso de hostilidad velada y comparaciones constantes, donde las palabras eran puñales silenciosos y las miradas, sentencias irrevocables que la herían profundamente. Desde sus primeros años, Isa percibió un trato diferenciado, una brecha abismal entre ella y su hermano Kiko, un favoritismo descarado en cada gesto, cada privilegio y cada palabra de afecto. Este no era un ambiente propicio para una niña, sino un terreno abonado para el resentimiento, la soledad y una baja autoestima galopante, donde la sombra del desprecio se proyectaba implacable sobre cada paso que daba. La casa de la Pantoja, lejos de ser un refugio, se transformaba en un laberinto de incomprensión y desasosiego para su hija, un lugar donde el calor humano escaseaba de forma alarmante, dejándola vulnerable y expuesta. ¿Cómo pudo sobrevivir una niña a tanta indiferencia y a tan poca calidez dentro de su propio nido, bajo la atenta mirada de su hermano Kiko? El origen de este profundo sufrimiento, según Isa, se remonta a su propia adopción, una decisión que, en lugar de ser un acto de amor incondicional, se convirtió en el punto de partida de su particular infierno. Con honestidad demoledora, confiesa que su familia, en especial sus tíos y su abuela, no estaban preparados para criar a una niña diferente, con raíces y una historia que no encajaban en su universo hermético, una verdad que la golpea hasta el día de hoy. Esta premisa, esta incomprensión inicial, se convirtió en la base de un trato desigual, un estigma silencioso y persistente que la acompañó desde la infancia, marcando cada interacción y cada expectativa. Isa no fue recibida con el amor puro y protector que todo niño merece, sino con prejuicios, con la carga de no cumplir expectativas tácitas que la señalaban como una intrusa, una pieza que no encajaba en el puzzle familiar. Ella cargó sobre sus frágiles hombros el peso de una decisión que no era suya, la carga de ser la otra, la diferente, en un entorno que, lejos de integrarla y abrazarla, la señalaba y la relegaba. Este vacío emocional, esta sensación constante de no pertenecer, fue el caldo de cultivo de su infierno personal, el punto de partida de su tormento. ¿Es posible perdonar a quienes, siendo tu propia familia, te hicieron sentir ajena a tu propia sangre y a tu propio hogar desde el primer instante? En este tortuoso camino, Kiko Rivera emerge como una figura ambigua y profundamente problemática, un testigo que no solo presenció la crueldad, sino que se convirtió en parte activa de ella por su inacción. Isa Pantoja, con una voz cargada de pesar, pero inquebrantable en su relato, subraya que su hermano fue cómplice por omisión, un observador pasivo de su martirio, que rara vez, si acaso alguna vez, intercedió en su favor o alzó la voz. Él vio los desprecios lacerantes, escuchó las frases hirientes y los comentarios más abominables, y aún así, su silencio resonó más fuerte que cualquier defensa, un mutismo que Isa considera una traición. Este comportamiento, esta elección deliberada de mirar hacia otro lado mientras su hermana era humillada, es lo que Isa hoy no puede perdonar, lo que ha cimentado la infranqueable distancia entre ellos. La pena que siente por Kiko se mezcla con una amarga certeza, una convicción inamovible: él se lo buscó, forjó su propio destino al elegir el abandono. Su inacción, su falta de empatía y su connivencia con el maltrato, contribuyeron a solidificar el abismo de soledad y dolor en el que Isa se encontraba, un pozo del que aún lucha por salir. ¿Puede el silencio cómplice de un hermano ser tan devastador, tan aniquilador para el alma, como las palabras más crueles y directas de un extraño o un enemigo? La entrada de Ashraf Beno en la vida de Isa no fue un remanso de paz, sino un punto de inflexión que exacerbó hasta límites inimaginables el trato denigrante y la hostilidad familiar. Lo que debería haber sido motivo de alegría y celebración, se convirtió en la excusa perfecta para intensificar las humillaciones racistas, elevando el infierno de Isa a una nueva y más oscura dimensión. La familia no solo rechazó a Ashraf por ser pareja de Isa, algo tristemente habitual en su dinámica, sino que lo hizo desde un prisma aún más oscuro,
teñido de prejuicios culturales y desprecios absolutos que revelaron lo más bajo de su carácter. El amor de Isa se convirtió en blanco de ataques cobardes, no solo hacia ella, sino directamente hacia su compañero, con frases y actitudes que hoy Isa califica de absolutamente repugnantes y fuera de toda lógica, inhumanas en su esencia. Este fue un golpe brutal a su relación, a su dignidad y a su capacidad de encontrar felicidad en un entorno tan hostil, un capítulo de su vida que la marcó profundamente. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad y la bajeza de una familia cuando sus arraigados prejuicios y su intolerancia superan cualquier atisbo de amor o respeto por uno de sus miembros? El relato de Isa se tiñe de una rabia contenida al recordar las humillaciones sufridas, tanto en la intimidad de las paredes familiares como bajo el foco despiadado de las cámaras, donde su dolor se convertía en espectáculo. Desveló episodios dolorosos, donde la dignidad de Ashraf y la suya propia fueron pisoteadas sin piedad, expuestas al escrutinio público y a la burla. Aquella infame llamada de su madre a Ashraf, tildándolo de garrapata, no fue un hecho aislado, sino la punta de un iceberg gigantesco, la prueba irrefutable de un patrón de comportamiento despectivo que se había cimentado con el tiempo. Isa confirma, con una certeza que hiela la sangre, que desde el primer encuentro, Ashraf fue repudiado, tratado como un intruso indeseable, una mancha en su árbol genealógico. El culmen público llegó cuando Isabel Pantoja, ante millones de espectadores, espetó a su yerno que jamás soñaría con tenerla como suegra, un desplante público que dejó a Isa sumida en una vergüenza inmensa, humillada hasta la médula por su propia madre. Si esto ocurría públicamente, la magnitud de lo privado se antoja escalofriante, un horror que desafía la imaginación. ¿Imaginan la angustia desgarradora de escuchar a tu propia madre humillar y denigrar a tu pareja frente al mundo entero, sin el más mínimo reparo o piedad? El dolor de Isa se intensifica de forma insoportable cuando recuerda las palabras de su propio hermano, Kiko Rivera, cuya indiferencia no solo se mantuvo, sino que se transformó en un abierto desdén hacia Ashraf, un acto de complicidad que la marcó profundamente. Me importa poco mi hermana. Me va a importar Ashraf, que se vaya a comer un kebab si quiere, pronunció Kiko sin el más mínimo reparo, con una frialdad que resonó como eco de la animadversión familiar, pero con una crueldad añadida, una puñalada directa al corazón de Isa. Este comentario, tan despectivo y tan cargado de prejuicios, fue para Isa la confirmación definitiva de una complicidad silenciosa en el maltrato, un respaldo implícito a la humillación. Kiko, con su supuesta falta de cercanía con Ashraf, estaba en realidad validando el desprecio, minimizando el sufrimiento y participando activamente en la marginación de su cuñado, demostrando una falta total de lealtad. Isa insiste con una convicción desgarradora: el problema no era la falta de trato o de una relación, sino un menosprecio arraigado, una forma de mirar por encima del hombro, una actitud de superioridad que siempre estuvo presente en el entorno familiar, y que Kiko no solo aceptó, sino que perpetuó con sus palabras. ¿Es posible que un hermano se preste a la crueldad familiar y se convierta en portavoz del desprecio, en lugar de defender a su propia sangre y a la persona que ama? El análisis de Isa sobre la actitud de Kiko Rivera es claro y desgarrador. Su hermano creció y se desarrolló en un ambiente donde ciertos comportamientos, incluso los abiertamente racistas y discriminatorios, se escuchaban con alarmante cotidianidad, se normalizaban como parte de la rutina familiar. Ha habido palabras racistas, no solamente para mí, sino para mi pareja. Ha habido un trato. Perdona, es que no se le hace ni a un animal, sentencia Isa con indignación, su voz temblorosa de rabia, señalando cómo Kiko, al escuchar estas frases sin intervenir, o peor aún, replicándolas y haciéndolas suyas, se convirtió en un eslabón más del maltrato sistemático. La terrible revelación es que Kiko pudo haber normalizado estas actitudes, interiorizándolas hasta el punto de no reconocer su carácter inhumano, su profunda vileza y su impacto devastador. Para Isa, el hecho de que Kiko no le diera importancia a una frase tan cargada de prejuicio como «Hete a comer un kebab», es una muestra palpable de cómo el entorno familiar corrompió su percepción de lo que es un trato digno, un comportamiento aceptable entre seres humanos. Podemos entender la normalización del odio y la intolerancia en un hogar que debería ser santuario de amor y protección, un espacio seguro para todos sus miembros. El plató entero se sumió en un silencio sepulcral, un mutismo cargado de tensión y expectación, cuando Isa Pantoja habló del rencor que siente, no como un odio vengativo y destructivo, sino como la manifestación pura de un dolor acumulado durante años, la herida supurante de ver a su compañero sometido a humillaciones constantes y a un desprecio sistemático. Este rencor es el reflejo de una injusticia profunda, de una dignidad personal y la de su pareja pisoteada sin contemplaciones, de un sufrimiento que ha dejado cicatrices imborrables. Isa explica que esta herida no es reciente,
No es el fruto de un conflicto puntual, sino la crónica de un sufrimiento prolongado que ha carcomido su alma y la de Ashraf, erosionando su confianza y su bienestar. El resentimiento, en este contexto de abandono y traición, es una forma de justicia emocional, la única defensa que le quedó frente a un pasado insostenible, un mecanismo de autoprotección. Es el eco de la impotencia vivida, de las lágrimas derramadas en silencio, de la rabia contenida por no haber podido proteger a quien amaba de los ataques despiadados de su propia familia. Es aquí donde se empieza a vislumbrar la magnitud real de la grieta, la profundidad del abismo que los separa. ¿Es posible sanar una herida tan profunda y tan lacerante cuando la traición y la crueldad vienen de quienes deberían amarte y protegerte incondicionalmente? Fue en este punto crítico del relato, con la voz ahogada por una emoción desbordante que apenas podía contener y los ojos vidriosos, a punto de derramar un mar de lágrimas, cuando Isa Pantoja dejó de contener un torrente de rabia feroz y de dolor que llevaba décadas aprisionada en su interior. Con honestidad brutal, desgarradora y sin tapujos, desveló una verdad que había custodiado celosamente. Tanto ella como Ashraf fueron víctimas de comentarios racistas explícitos y de insultos aberrantes dentro de su propia familia, de quienes se esperaba lo contrario. Cuando el presentador le interpeló para que confirmara si había escuchado insultos xenófobos directos hacia su pareja, Isa asintió con la cabeza, una afirmación muda que valía más que 1000 palabras, que confirmaba la bajeza de lo ocurrido. Y al ser instada a repetirlos, su respuesta fue un rotundo, categórico y protector. Eso no va a salir de mi boca, una frase que, paradójicamente, lo decía todo, revelando la inmundicia de lo dicho sin necesidad de profanar el aire con tales atrocidades. Ese silencio fue más elocuente que cualquier grito. ¿Qué nivel de crueldad y de vulgaridad debe haber existido en esos comentarios para que Isa se niegue rotundamente a pronunciar esas palabras, incluso en un momento de máxima exposición y catarsis? La decisión de Isa de no repetir los insultos racistas no es de ninguna manera una muestra de debilidad o cobardía, sino una poderosa manifestación de su dignidad inquebrantable y de la extrema gravedad de lo pronunciado, de la abyección de esas palabras. Su silencio es un grito ensordecedor, una barrera moral infranqueable que se niega a cruzar para no ensuciar el espacio público con la bajeza y la vileza de esos comentarios tan degradantes. Ella lo ha dicho con crudeza y con una convicción que no admite réplica. Lo que escuchó, lo que le hicieron a Ashraf, no va a volver a salir de su boca porque es tan inhumano y tan vejatorio, tan repugnante, que prefiere dejarlo en el ámbito de lo innombrable, de lo que no debe ser pronunciado. Esta postura subraya la naturaleza violenta de las palabras, la forma insidiosa en que el racismo se infiltró en el seno familiar, corroyendo las relaciones y destruyendo los lazos afectivos. Es un reflejo palpable de la degradación moral a la que se llegó en el hogar de Isabel Pantoja. La negativa de Isa a vocalizar esas atrocidades es, en sí misma, una condena absoluta e incuestionable a los perpetradores de aquel sufrimiento incalificable, un testimonio mudo de su horror. ¿Qué horror inimaginable se esconde detrás de un silencio tan protector, tan digno y tan revelador a la vez, que no puede ser puesto en palabras? El golpe más certero. La estocada final para la credibilidad de la narrativa familiar y la imagen idílica de Cantora, llegó cuando el programa recordó que el propio Kiko Rivera, en una entrevista previa llena de arrepentimiento, había admitido públicamente haber escuchado frases aberrantes como la iban a devolver al Perú, refiriéndose a su hermana Isa, una confesión que lo cambia todo. Esta revelación no solo valida plenamente el relato de Isa, sino que demuestra la crueldad, la falta de empatía y la bajeza de un entorno que ella no había inventado en absoluto, sino que había sufrido en carne propia. La verdad, en boca de su propio hermano y cómplice silencioso, desmantela cualquier intento de minimizar sus vivencias, de tildarla de exagerada o fantasiosa. Es la prueba irrefutable de que Isa no estaba equivocada, que no estaba loca ni imaginando desprecios. Kiko, al confesar lo que escuchó, se convierte en un testigo involuntario, pero esencial e innegable, de la violencia silenciosa y el maltrato psicológico que permeaba su hogar. Su admisión, aunque tardía y quizás interesada, da un respaldo invaluable a la historia de dolor y desamparo de su hermana, aunque también le carga, de forma definitiva, con el peso de su inacción y su cobardía. ¿Cómo se vive con la certeza irrefutable de que tu propio hermano confirmó las atrocidades que te hicieron, sin haber movido un solo dedo para protegerte en su momento? Durante años interminables, Isa Pantoja navegó en un mar de dudas y de autocuestionamientos, torturándose al preguntarse si sus sentimientos de desprecio, exclusión y alienación eran producto de su imaginación febril, de una percepción distorsionada de la realidad. Es que no son iguales conmigo y con mi hermano, pero al final no deja de ser mi percepción, se decía a sí misma, intentando racionalizar un dolor inmenso que le carcomía el alma, una herida abierta que no cicatrizaba. Sin embargo, la verdad, como el agua que busca su cauce, siempre encuentra su camino para salir a la luz.
La confirmación rotunda llegó con el tiempo, a través de confesiones de personas cercanas al clan Pantoja, y, lo más doloroso, del propio Kiko, quienes admitieron haber presenciado o escuchado esas actitudes despectivas, esos comentarios hirientes y denigrantes que la hicieron sentir inferior, una paria en su propia casa. Jolie, no estoy loca, es que lo que estaba pasando es algo que no solamente yo sentía en lo más profundo de mi ser, sino que era una realidad incuestionable, explica Isa, con una liberación amarga que se mezcla con la tristeza de lo vivido. La validación de su experiencia, aunque tardía, es crucial para entender el alcance y la profundidad de su calvario, de su infierno personal. ¿Cuántos años de soledad, de dudas paralizantes y de autoflagelación pueden ser borrados o compensados por una verdad tan concluyente, por una confirmación tan tardía pero necesaria? La sentencia de Isa Pantoja sobre su adopción es cruda, directa y resuena con una tristeza profunda. Yo he dicho muchas veces que mi familia, bueno, mis tíos y mi abuela, no estaban preparados para esa adopción, una afirmación que no deja lugar a dudas. Esta declaración es mucho más que una simple queja o un reproche, es una acusación velada pero contundente, una explicación dolorosa y demoledora a años de trato desigual, de falta de empatía y de una constante sensación de no pertenencia. Implica, sin decirlo directamente, que la decisión de adoptarla no fue acompañada de la madurez emocional, la sensibilidad cultural y el entendimiento profundo necesarios para integrar a una niña con una historia diferente. El resultado, como ha quedado tristemente claro, fue una infancia y una adolescencia marcadas por la sensación de ser un objeto en la casa, una pieza que no encajaba en el puzzle familiar, un trofeo quizás, pero nunca una hija amada por igual. Esta no preparación se tradujo en actitudes profundamente hirientes que ella sufrió, desprecios que vivió desde niña, y que hoy comprende como fruto de una incomprensión y una incapacidad profunda para abrazar y celebrar la diversidad. La adopción, un acto que debería ser de amor y generosidad, se transformó en su caso en una fuente inagotable de dolor, de vacío y de un sufrimiento que la ha acompañado toda su vida. Es posible que una familia, por muy poderosa, famosa y mediática que sea, falle tan estrepitosamente, tan clamorosamente, en el arte más básico y esencial de amar y aceptar a uno de sus propios miembros. La pregunta retórica que Isa Pantoja lanza al aire, con una mezcla de frustración asfixiante y un profundo dolor que le atraviesa el alma, es un dardo directo y certero a la conciencia de quienes la rodeaban en Cantora. ¿Por qué no hacías nada? Esta interpelación no va solo dirigida a Kiko, su hermano, sino a todos aquellos que, siendo testigos mudos de su maltrato, de sus humillaciones diarias y de su evidente sufrimiento, eligieron el silencio, la inacción y la cobardía como respuesta. Es una denuncia implícita, pero tremendamente potente, a la cobardía colectiva, a la falta de valentía moral para defender a una niña vulnerable, a un ser que dependía de ellos para su protección. El no cruzar palabra, el no dirigir la mirada de comprensión, el ignorar su existencia y su dolor, todo ello conformó un patrón devastador de abandono emocional que la marcó de por vida, dejando una cicatriz imborrable. La omisión, en este caso, se convierte en un acto de violencia en sí mismo, una forma de perpetuar el ciclo del desprecio y la indiferencia, de alimentar su infierno personal. Este es el relato desolador de una niña dejada a su suerte, completamente sola en un entorno que, paradójicamente, debía ser su refugio más seguro. ¿Puede el silencio de los cómplices, el mutismo de quienes presenciaron el daño, ser tan ensordecedor y tan devastador para el alma como el propio maltrato físico o verbal que se inflige directamente? La contundente afirmación de Isa Pantoja, no se le hace ni a un animal lo que me han hecho, cae en el plató con la fuerza demoledora de un rayo, revelando la magnitud inhumana e incomprensible de sus vivencias, la crudeza de su verdad. Esta frase, tan simple en su construcción como devastadora en su significado, encapsula la profundidad abismal del sufrimiento, la sensación lacerante de haber sido tratada como algo menos que una persona, como un ser indigno de respeto, de cariño y de una mínima consideración. Es una declaración que pone en una perspectiva espeluznante la crueldad de los actos cometidos por su propia familia, elevándolos a un nivel de abyección que excede cualquier comprensión humana, que desafía la lógica y la moral. Isa no exagera con esta comparación, está describiendo una realidad tan atroz, tan insoportable, que la compara con el maltrato animal, una analogía brutal que busca impactar y hacer comprender la gravedad indescriptible de su tormento, de su calvario personal. El eco de estas palabras resuena en el aire, recordándonos la fragilidad de la infancia y la responsabilidad ineludible que tenemos como sociedad de proteger a los más vulnerables, a aquellos que no tienen voz para defenderse. ¿Puede una familia justificar jamás haber tratado a uno de sus propios miembros, a su propia hija, peor que a un animal, de una forma tan indigna y deshumanizadora?
En un intento desesperado por comprender la complejidad de los arraigados prejuicios familiares, a Isa se le pregunta por qué, con Omar Montes, su expareja, no se generó el mismo conflicto explosivo, y la misma animadversión manifiesta que con Ashraf, su actual esposo. La respuesta de Isa es clara, contundente y desvela una distinción crucial y escalofriante. Su madre, Isabel Pantoja, jamás aceptó plenamente a ninguna de sus parejas. Existía un patrón de rechazo generalizado. Sin embargo, con Ashraf, el repudio adquirió un tinte diferente, más oscuro, más visceral y profundamente perturbador, teñido de algo más que simple antipatía. No eran simples preferencias personales o desinterés, explica Isa con seriedad. Eran prejuicios arraigados, profundos y descarados. Esta distinción es fundamental, porque subraya la abismal diferencia entre un desinterés personal y un juicio de valor basado en el origen étnico, la cultura o la raza. Lo que sufrió Ashraf no fue solo un no me gusta, sino un lapidario y categórico, no te acepto por lo que eres o representas, que es racismo y discriminación pura y dura, sin disfraz alguno. La negativa rotunda de la familia a ver más allá del origen de Ashraf, evidencia la capa de prejuicios y la intolerancia que envolvía su trato, una verdad incómoda que Cantora ha intentado ocultar. Podemos seguir negando, con la evidencia en la mano, la existencia de prejuicios raciales y culturales en el seno de familias tan conocidas y expuestas públicamente como la Pantoja. Con una franqueza desarmante y una valentía admirable, Isa Pantoja rompe la última barrera emocional que le quedaba. Admite que lo que sentía desde niña no eran celos infantiles ni una envidia pueril hacia su hermano, Kiko, sino un dolor inmenso, una herida abierta y sangrante provocada por la injusticia de su situación, y por una vida entera intentando encajar donde nunca la trataron como igual. Este sentimiento, profundo y existencial, va mucho más allá de la envidia material, es la manifestación cruda y visceral de una desigualdad cruel, de un trato preferencial descarado que la relegó a un segundo plano, a la sombra, desde su más tierna infancia, marcando su percepción del mundo y de sí misma. Isa no envidiaba a Kiko por sus privilegios económicos o su posición, sino que sufría por la carencia de los suyos, por la ausencia de un amor incondicional, de una aceptación plena que él sí recibía de forma natural y constante. Es la tristeza inconmensurable de haber vivido siempre en la sombra, de haber sido siempre la otra, la que luchaba incansablemente por cada migaja de afecto o de reconocimiento, mientras los demás lo tenían todo por derecho. Su lucha no es por un puesto de privilegio, sino por la dignidad más elemental, por ser reconocida, valorada y amada sin reservas, por ser tratada como un ser humano completo. ¿Puede una persona perdonar que su propio hogar, el lugar donde debería haberse sentido más segura, se convierta en el epicentro de su más profundo sufrimiento existencial y emocional? Aquí es donde Isa Pantoja se adentra en un territorio emocional aún más doloroso y espinoso, revelando la herida incurable del favoritismo, un trato desigual que la persiguió sin tregua desde sus primeros recuerdos conscientes, como una sombra maligna. No se trata solo de los insultos explícitos o los desprecios verbales, sino de la constante y palpable preferencia por Kiko, un privilegio injusto que sentía y veía cada día, en cada gesto, en cada mirada. Explica con voz quebrada y entrecortada que, durante años, atribuyó estas diferencias abismales en el trato a su propia imaginación, a una sensibilidad excesiva, a un intento desesperado por no creer la cruel realidad. Sin embargo, el tiempo, el inexorable paso del tiempo y los testimonios de su entorno más cercano, incluido el de su propio hermano, desvelaron una realidad cruda e innegable. Personas cercanas a su madre, y el mismo Kiko, confirmaron la existencia de esos desprecios